Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Jesús Alberto Yajure. Les doy la más cordial bienvenida a este módulo del taller de periodismo de investigación en entornos cerrados, auspiciados por Capir y Armando.info. Hoy tendremos de nuevo a un invitado especial que ya ustedes conocen, Asier Andrés de IWPR, y Asier nos va a conversar hoy sobre el Masterfile. Asier nos va a comentar qué es esto, cómo podemos los periodistas hacer uso del Masterfile, cómo podemos trabajar con estos datos, y nos va a explicar cómo pueden esta información servir a nuestras historias. Asier, es un gusto tenerte con nosotros. Gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Esperamos estos sean de provecho de cada uno de los participantes. Gracias por acompañarnos. Hola Jesús y hola a todos. Como decías, en este vídeo muy corto y sencillo quería hablar de un aspecto fundamental de la metodología de la investigación, que es la elaboración de un master file. Eh, Ahora yo he hecho, bueno, es uno en el que yo estuve trabajando para un proyecto personal y se lo voy a mostrar para que lo vean y pues con el ejemplo vayan entendiendo a qué me refiero con el master file. Pero antes que eso, quería explicarles un poco brevemente en qué consiste. Quizá ya lo han escuchado, pero digamos como su nombre indica, es un documento como maestro, ¿no? Que va a ser como el lugar de referencia de nuestra investigación, donde vamos a volcar lo más valioso que vayamos averiguando y que también nos sirva como guía de lo que tenemos, lo que nos falta por hacer. También nos va a servir en el momento de escribir porque nos va a permitir como ubicarlo todo rápidamente, ¿no? Muchas veces cuando llega el momento de escribir ya no nos acordamos dónde dejamos esta transcripción o ese artículo que lo habíamos visto, pero que ya no sabemos dónde está, que de repente ya no lo subieron a la web, todas esas cosas, ¿no? Que pasan. Entonces el master file nos va a ayudar también en el momento de escribir. También es muy importante porque nos va a permitir, digamos que fact-chequear nuestro trabajo, ¿no? Pues porque cuando hayamos escrito y lo tengamos, pues solamente tendríamos que acudir al master file para verificar pues que los datos, las citas, todo está correcto, ¿no? Entonces, también es muy importante en los proyectos colaborativos, como este que les voy a mostrar yo, pues porque nos permite trabajar con varias personas simultáneamente y a veces con personas que ni siquiera estamos cerca de ellas, ¿no? Entonces, por todo eso, el Masterfile es como un poco engorroso, digamos, ¿no? Porque es añadir trabajo a nuestro trabajo, ¿no? Pero si se va haciendo poco a poco, si, y si le dedicamos unos minutos cada vez que estemos trabajando en un proyecto, pues creo que realmente es una ventaja fundamental. Y también creo que cuando manejamos una gran cantidad de información, como normalmente va a ser en un reportaje de investigación, es casi imprescindible, ¿no? Los periodistas tendemos a confiar mucho en nuestra memoria, en trabajar un poco de manera intuitiva, pero eso solamente es posible con proyectos de cierta magnitud. Pero cuando nos enfrentamos a proyectos mayores, necesitamos método, ¿no? Y de eso trata mucho este curso, de hablar del método, y un aspecto del método fundamental es el masterfile. Entonces, ahora si me permiten, les voy a compartir mi pantalla. Espero que estén viendo este documento de Excel, ¿no? No necesariamente tiene por qué ser en Excel, aunque yo considero que es la forma mejor de organizar la información. Pero bueno, hay otras personas que lo hacen en Word. Yo les voy a mostrar este ejemplo. Una investigación que yo hice el año pasado con una compañera que se llama Elsa y para un medio guatemalteco que se llama Plaza Pública, ¿no? Y es una investigación que es como una serie de artículos que escribimos sobre cómo había sido el proceso de privatización de la energía eléctrica, ¿no? Y como, bueno, hubo pues algunas irregularidades, ¿no? Se favorecieron ciertos intereses empresariales, algunas personas se hicieron muy ricas a costa de los consumidores y bueno, eso es solamente para que entiendan un poco lo que hicimos. Eh, el Masterfile puede tener varios elementos y yo no les voy a decir exactamente cómo debe ser. Solamente, o sea, en función de cada investigación, yo creo que ustedes pueden decidir qué hojas va a tener, qué es lo que más
quizá le pueden añadir otras hojas, algunas que yo no considero aquí, pero más que se lo tomen literalmente, esto que les voy a mostrar acá, lo importante es la propia idea del documento, o sea, que lleven un máster. Entonces, yo les voy a mostrar lo que considero que debería ser en los elementos básicos, ¿no? Entonces, pueden ir creando pestañas aquí en el documento de Excel o de cualquier otra aplicación de hojas de cálculo. En Google Docs también así podían hacerlo colaborativo, como fue este. Pero bueno, la primera pestaña es la que nosotros solemos llamar historia, ¿no? Y es como yo considero que es la más importante, ¿no? Entonces aquí, digamos que al principio sirve un poco como de cuaderno de bitácora de la investigación, ¿no? Entonces, le puse un título y una fecha, ¿no? De cuándo comenzó. Eh, en este caso, el proyecto se llama La captura del mercado eléctrico en Guatemala, ¿no? Y, y bueno, fui aquí describiendo en qué fase me encontraba en cada momento, ¿no? En este caso es el pre-reporteo, ¿no? Entonces, bueno, fui reflejando aquí las primeras hipótesis con las que trabajamos. Eh, Aquí explico en esta columna que se llama actividades, he ido explicando un poco pues en qué estábamos haciendo en cada una de esas fases, ¿no? Em, y aquí, digamos que en este caso, pues hasta que llegamos a la historia concreta, pues tuvimos dos hipótesis previas, ¿no? Que es una situación que les va a pasar pues todo el tiempo al hacer una investigación, que van cambiando un poco el foco de la historia. En este caso, nosotros pues necesitamos como casi un mes para encontrar la historia aterrizada y tal y como la queríamos probar, ¿no? Pues como cuando llegamos a ese punto, la escribimos, ¿no? Y ya era la tercera versión, entonces le pusimos hipótesis 3, eh, cuál era la hipótesis, la fecha y bueno, y aquí ya empezó el reporteo propiamente dicho, ¿no? Entonces, simplemente aquí, como ven, es una hoja que simplemente tiene título y he puesto en esta columna hipótesis, la fecha y las actividades de cada momento. Eh, tiene que ser muy breve, ¿no? Entonces, ahora empieza ya como lo más útil, ¿no? Que sería, yo lo que suelo recomendar a la gente es que en casos como este, que es una hipótesis así medio larga, que tiene varios elementos, la dividan por partes, ¿no? Entonces eso les va a servir para repartir el trabajo y para definir bien las funciones eh, que va a hacer cada uno y lo que se tiene que probar en cada una de esas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues la hipótesis es que entre 1991 y 1995 los dos gobiernos de Jorge Serrano y Ramiro de León repartieron discrecionalmente contratos de generación eléctrica muy lucrativos que beneficiaron a grandes empresas nacionales que durante los siguientes 15 años dominaron el mercado y mantuvieron los precios altos hasta que a 2007 se tomaron decisiones políticas que favorecieron la liberación del mercado. Entonces, como ven, tiene claramente al menos cuatro partes, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue dividirlas, ¿no? Y yo hice dos y Elsa hizo otras dos. Entonces, por ejemplo, aunque parece que son frases que no así aisladas, no tienen mucho sentido, pero en realidad se trata de desmenuzar la hipótesis hasta sus unidades más básicas para saber cómo probarla, ¿no? Entonces, aquí escribimos cada una de las cuatro partes, ¿no? Por ejemplo, la primera es entre 1995 y 1991, el gobierno de Jorge Serrano y Ramiro de León repartieron discrecionalmente contratos de generación, ¿no? Y entonces aquí pusimos otra columna que se llama plan de investigación, en el que definimos inicialmente, pues, cómo se iba a probar eso, ¿no? En este caso, pues iba a buscar en la hemeroteca, se iba a buscar en el archivo de una revista, se iba a buscar en la biblioteca de una institución pública, también en la Gaceta Oficial, en el Diario Oficial del Estado. Eh, También definimos aquí las fechas en las que iba a ocurrir eso. Como ven, pues se tuvieron que poner nuevas fechas porque fue durante la pandemia y hubo bastantes cosas que tuvimos que retrasar, ¿no? Entonces, esto, pues, digamos que tentativamente nos ayudó, pues, a saber cuándo teníamos que hacer el trabajo. Em, y luego aquí pues le fuimos añadiendo nuevas tareas, ¿no? Que se nos iban ocurriendo y que, por ejemplo, pues eso, cuando Elsa tuvo que pedir información en Estados Unidos, pues yo se lo puse, ¿no? Se lo sugerí como una nueva tarea y ella lo puso en verde cuando ya lo hizo. Entonces, esta primera hoja es como, digamos, como el plan maestro de nuestra investigación, ¿no?
Yo considero que se puede hacer más sencillo, pero tiene que tener siempre la hipótesis, y yo diría que la hipótesis por partes y una descripción básica de cómo vamos a probar de cada una de esas partes, ¿no? Eh, Porque eso nos va a hacer como de mapa de fuentes, ¿no? En este caso, pues el plan de la investigación, esto que nosotros hemos llamado plan de investigación es como el mapa de las fuentes que hay que recurrir, ¿no? O sea, si queremos probar que los contratos fueron muy lucrativos y beneficiaron a grupos nacionales poderosos, pues tendremos que buscar esos contratos y tendremos que investigar quiénes fueron las personas que se beneficiaron, ¿no? En este caso, eso significa, buscar los contratos significa, pues, indagar en el portal de contratación del Estado. En este caso, como es histórico, pues, bueno, tuvimos que buscarlo en los archivos físicos, pero sería lo mismo, ¿no? O sea, información sobre contratación y para identificar a los beneficiarios, pues tuvimos que buscar básicamente información en el registro mercantil, ¿no? Como puse aquí, hacer un perfil económico de los principales para entender su poder. Y hecho esto, digamos que ya la historia va a quedar bastante clara cómo la vamos a ejecutar, ¿no? Entonces, las siguientes pestañas son un poco para ir volcando la información que vamos recopilando. Yo considero que una pestaña que siempre debemos crear es la de fuentes, ¿no? Que en este caso me refiero a fuentes personales, porque la siguiente es la de documentos, ¿no? Pero en este caso pues nos va a servir como un registro de todas las personas con las que hemos hablado, también nos va a servir para tener claro, por ejemplo, si quieren ser citadas, si no quieren ser citadas, por ejemplo, por eso yo creo aquí esta columna, ¿no? Que está el nombre, quién es, porque a veces pasa que cuando entrevistas a mucha gente y algo ya no te acuerdas quién es, ¿no? eh, cómo fue grabada la entrevista, por ejemplo, en este caso, pues esa persona no quiso ser grabada, ¿no? Entonces tuve que tomar notas. Y no quiso tampoco ser citada, ¿no? Entonces era información background que no podía atribuirle a él, a esta persona. Entonces, y luego a continuación creo otra columna en el que hago una descripción de dónde está la entrevista, ¿no? En este caso, como fue una entrevista en la que yo tomé notas y que iba a quedar ahí perdida en un cuaderno, pues lo que hice fue tomarle una foto a mi cuaderno y lo subí aquí a esta página Document Cloud que yo suelo utilizar, pero es lo mismo que Drive, digamos, lo pueden utilizar igual. Y pues aquí ven, ¿no? Esta es mi cuaderno y son las notas que tomé de la entrevista. Eh, y así, ¿no? En el caso de que sea una grabación, también la pueden subir al Drive eh, para que esté ahí, ¿no? También hay otra columna con el número de teléfono de la persona, pues por si hubiese que localizarla. En el caso de que, por ejemplo, nos vayan a someter a un proceso de fact-check, es posible que quieran contactar a esa persona. Pero bueno, entonces aquí tenemos todas las entrevistas. Y esto a mí me ayuda mucho, pues porque muchas veces hago entrevistas no, de personas que no quieren ser grabadas, tomo notas, están dispersas en cuadernos, luego tengo que ir a buscarlos, no sé dónde están, y en fin, aquí así tengo todo grabado y a medida que lo voy haciendo, pues lo voy subiendo. Los documentos funcionan un poco igual. Eh, pues se pone el título y donde lo conseguí, o lo que suelo hacer en el caso por ejemplo, pues de notas de periódicos, aquí también, bueno, lo específico por tipo, ¿no? Y tengo informe o notas, pero suelo descargarlos y los vuelvo a subir a Drive o a Document Cloud por si desaparecen más adelante, que es un problema que me ha pasado muchas veces, ¿no? O con videos también que luego desaparecen. Entonces, aquí de nuevo tenemos esta columna que es la de la ubicación, que nos permite pues saber siempre dónde encontramos las cosas. A mí me pasa mucho que me pongo a buscar información, leo informes, luego ya veo datos muy interesantes, me acuerdo, pero luego ya no me acuerdo en cuál de los informes estaba ese dato. En fin, esto no, digamos, no soluciona el problema totalmente, pero al menos nos permite saber cuáles fueron los informes que consultamos y no perder tiempo buscándolos de nuevo otra vez. Esta otra pestaña eh, se llama la IP, que es ley de acceso de información, ¿no? Y esta es más como, esta nos permite, además de servir de registro como las anteriores, pues es también como una forma de control del trabajo que hemos hecho. Eh,
En este caso, pues hicimos 6 o 7 peticiones de información, y aquí pues tiene una columna que es la solicitud, ¿no? Lo que pedimos, a cuál institución, en qué fecha la hicimos y el estado, ¿no? Pues ahora fueron todas entregadas, en este caso, por ejemplo, nos lo denegaron, pero bueno, esto nos permite saber cuándo hicimos la solicitud y tener un mínimo control de, de cómo vamos, ¿no? Si ya se pasó el plazo, si tenemos que escribirles para recordar, etc. Pasa mucho que hacemos una solicitud, se nos olvida, sobre todo cuando estamos haciendo varias simultáneamente, ¿no? Que ya no sabemos si ya nos contestaron a una, si no, entonces esto nos permite llevar control de eso. eh, y también aquí está la ubicación, ¿no? En este caso, pues, si nos enviaron, como suelen contestar por correo electrónico, pues subo directamente el archivo a Drive y, y ahí y ahí ya queda la información y entonces pues tengo la fuente original a mano. Eh, Otra pestaña que nosotros construimos fue la de la cronología general, que ya es más como analítica, ¿no? Ya tiene información procesada. Las cronologías me imagino que lo van a hablar durante este curso, pero bueno, es una herramienta fundamental para que nos va a permitir escribir, porque nos permite encontrar como un hilo narrativo, ¿no? Que al final es el paso del tiempo, entender qué cosa pasó al mismo tiempo que otra, qué cosa pasó después que otra. Entonces, eh, nosotros entre los dos fuimos construyendo esta cronología de nuestra investigación, bueno, que es muy sencilla, ¿no? Primero le pusimos una columna de resumen por si se hiciese muy larga, ¿no? Pues para saber exactamente lo que pasó, ¿no? Porque luego, pues cuando ya al momento de escribir, pues, ¿cuándo fue que se adjudicó ese contrato? Pues aquí sí lo podemos buscar en un vistazo, ¿no? O con el control find, ¿no? Lo podríamos encontrar en un momento. Eh, entonces, la cronología. Otra pestaña que nosotros construimos muy útil es la de personas y empresas de interés, eh, que básicamente es como para ir volcando la información que fui averiguando en el registro mercantil, del que ya les hablé en el otro vídeo. Entonces hago aquí una descripción de una persona, quién es, por qué es importante en la historia, porque bueno, a veces pues no nos acordamos, ¿no? Pero en este caso también nos sirvió pues para ir, por ejemplo, ¿no? Esta persona pues él es el socio de todas estas empresas, ¿no? De TransEnergy, pues en estas fechas, toda esa información del registro, ¿no? Como ven aquí, porque hay otra columna que es fuente. Entonces, aquí fui volcando la información de las empresas que tiene cada uno y dónde puedo encontrarlo. Entonces, la información del registro, pues la fui subiendo también a, a Drive o a Document Cloud. Eh, Esto es muy útil, pues, porque, bueno, luego así de un vistazo nos va a permitir saber cuándo se fundó cada empresa, quiénes son sus socios y también tener aquí a mano las fuentes originales. Y luego, digamos, estas serían como las básicas, ¿no? Que puede tener toda investigación. Podría haber más, por ejemplo, si por ejemplo están haciendo una investigación que son muchas personas, pueden hacer una que se llame tareas, que yo otras veces la he hecho, en el que se escribe una tarea y se asigna a una persona, ¿no? Y cuando se ha hecho, pues se borra o se pone en rojo, y que nos sirve pues para saber lo que nos falta por hacer, lo que tiene que hacer cada uno. Eh, y luego lo que nosotros hicimos en este caso fue hacer una pestaña por cada una de las 4 partes de nuestra hipótesis, ¿no? Si recuerdan, les había mostrado que dividimos la hipótesis en 4 partes, entonces creamos otras 4 pestañas. Entonces, esta parte de la hipótesis le correspondió a probarla a Elsa, ¿no? Y entonces ella aquí subió la información básica que utilizó para probar la hipótesis. Va a ser información repetida en realidad, porque son documentos, son respuestas de información pública, son información del registro mercantil, pero digamos que aquí ya está más procesado y nos va a permitir luego escribir de manera más fácil, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, pues ella leyó este informe que es muy importante de CEPAL, eh, y entonces hace aquí un resumen de por qué es importante, ¿no? Explica cómo ocurrió el reparto de los contratos y también saca varias citas de, la- de,
del informe, ¿no? Que nos van a servir, aunque no necesariamente luego las utilizamos, pero bueno, son ideas, ¿no? Y para que se puedan utilizar para escribir, ¿no? ¿Qué es lo que me parece más destacable de este informe y que sirve para probar la hipótesis? Eh, bueno, o la parte de la hipótesis, ¿no? En este caso, pues hay aquí informes, aquí hay una entrevista eh, en la que ella explica lo más importante de la entrevista, ¿no? Eh, y le saca un par de citas a la persona, ¿no? Que son pensando en el momento de escribir también. Aquí están, por ejemplo, acuerdos gubernativos, que, bueno, simplemente es para tenerlos, ¿no? Pero son la base que permite probar la hipótesis. Eh, También aquí podemos, por ejemplo, pueden ser elaboradas, por ejemplo, en este caso, ¿no? Es una tabla elaborada con información extraída de informes, ¿no? Entonces es una tabla que se puede poner el link a una tabla que ella misma hizo. En este caso, ella hizo una tabla con la evolución de los precios, ¿no? De la electricidad. Entonces aquí, pues es un archivo separado, pero aquí ya pues lo tiene ya conectado y sabe dónde está. Y aquí hay como una descripción básica de lo que dice la tabla, ¿no? Pues los precios mayoristas incrementaron un 27%, ¿no? Eh, lo que nos va a servir para escribir, ¿no? O sea, la idea es ser lo más sintéticos posibles y pensar en lo esencial, ¿no? Al final el 90% de la información que vamos a encontrar se queda fuera. Entonces aquí tenemos que pensar en ese 10% que nos va a ser útil. Eh, por ejemplo, aquí, este es un artículo que él se encontró de este periodista de 1992. Entonces, como le va a resultar muy útil y ha puesto aquí varias citas que le gustaría poder usar en el texto, pues también subió el artículo, ¿no? Que como ven es este, ¿no? Le tomo una fotografía y aquí está el artículo. Eh, Aquí tiene otro, y en fin, así la segunda parte pues es lo mismo, ¿no? Eh, y así básicamente sería. Como les digo, no es tan importante hacerlo literalmente igual, ni tampoco que se convierta esto en un trabajo sin fin, pero, pero al menos que lo apliquen de una manera que se adapte a sus necesidades. Muchas gracias, Asier, por compartir con nosotros. Esperamos que estos conocimientos hayan sido de provecho de cada uno de ustedes y que sepan organizar su reportería, hacer su plan de trabajo y además tener a la mano todos los recursos que les van a servir para escribir su historia. De nuevo, les agradecemos el que hayan podido compartir con nosotros y especialmente a Asier, y los invitamos a una nueva edición o un nuevo módulo del taller de periodismo de investigación en entornos cerrados. Gracias, Asier, por estar con nosotros. Muchas gracias, Jesús.